Pedro Antonio Morejón, ¿qué tal, Pedro Antonio? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente, en economía todo está relacionado y ahí está la gracia, sacarle los hilos que lo unen, ¿no? Ahí vamos a sacar muchos hilos esta noche. También saludamos al profesor Juan Luis Manfredi. ¿Qué tal, Juan Luis? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches. He estado escuchando el programa un rato y wow, bárbaro, ¿no? Qué hambre, ¿no? Se ¿Qué nos ha pasa abierto el aquí? apetito, ¿eh? En Cuenca, con esa Total. culinaria que hay que apoyar, desde luego que sí. Bueno, nosotros vamos a algo mucho más práctico, no sé si menos gustoso. La economía internacional, el comercio exterior, se está viendo afectado por la situación internacional, aunque no es la única causa. Y enseguida Pedro Antonio va a sacar hilos, va a perfilar hechos. Pero antes, no nos olvidamos, esta semana se van a cumplir 88 semanas, 607 días de guerra de la invasión rusa. Monsieur le Président Sisi, Altesse Royale, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellence. Manfredi, esta es la voz de Charles Michel, el presidente del Consejo Europeo. ¿Crees que hay un desinterés ahora de Occidente por la guerra de Rusia y cómo puede afectar sobre el terreno? Pues mira, la verdad es que este es uno de los temas del momento y una de las grandes preocupaciones del presidente Zelensky, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro ámbito de interés y de actuación y sobre todo nuestros recursos es limitado. Entonces tenemos que saber cuáles son las prioridades para avanzar en unas líneas de política exterior directamente relacionadas con la política económica, por supuesto, pero lo que sucede en la práctica, y aquí es donde vamos, es que la crisis de Israel ocupa todo el espectro. Yo llevo aquí 17 días nada más que leyendo titulares, alertas y notificaciones de problemas aquí, entrada en Líbano, salida por Gaza, Egipto dice sí, Egipto dice no, y esto está afectando a que perdamos el interés, ¿no? Y además fíjate el contexto. En Estados Unidos el Congreso está cerrado, con lo cual ahí no se puede avanzar, ahí está todo paralizado y lo que no se haya aprobado ahora mismo no es prioritario. Y luego en Europa tenemos este impasse un poco extraño donde Polonia está esperando a cambiar al primer ministro, que le vendrá muy bien a los intereses ucranianos porque Donald Tusk tiene una vocación europeísta bastante clara, mientras que su antecesor pues está, digamos, por ver, ¿no? En Eslovaquia el primer ministro también es un poco, digamos, de los que dice que hay que mejorar las relaciones con Rusia y por tanto hay que tener mejor trato con ellos, ¿no? Esto no conviene a Ucrania. Y por último, Hungría, donde Orbán, la verdad, le encanta hacerse fotos con Putin y hacer cosas que nos mantienen un poco extraños al europeo meridional, si me lo permites. Y todo esto pues hace que Ucrania esté un poquito inquieta y un poquito nerviosa. Pero estás dibujando un escenario en el que sí se ve una oportunidad, que sería con el envío de armas. Bueno, esto lo ha repetido el presidente Zelensky por activa y por pasiva. La capacidad que tiene Ucrania por defenderse por sí sola es muy limitada, muy limitada. Tiene buena capacitación, tuvo buena formación, tiene muchas cosas positivas, pero necesita armamento y necesita, y subraya esto 3 veces si quieres, necesita apoyo aéreo. De momento Ucrania lo único que ha podido hacer es defenderse de la agresión y ahora quiere ganar la guerra. La victoria militar suena demasiado rotundo, demasiado completo, pero aspira Ucrania en este minuto a una victoria que de verdad le ponga sobre la mesa la capacidad de negociación y la capacidad a existir como nación. 88 semanas de la invasión, lo estamos contando. En el horizonte no se ve un proceso de paz todavía, ¿no? No, no hay proceso de paz porque en realidad la fórmula que se nos ha contado por activa y por pasiva es esto que llamamos paz por territorios. ¿Qué sucede? Que Ucrania quiere garantías. Es decir, no quiere renunciar a los territorios, por eso estamos en este toma y daca defensivo, ofensivo. Apenas se ha avanzado desde hace meses en ninguna de las dos direcciones. No quiere Ucrania esta paz por territorios porque no se fía de Rusia. Si fuéramos hacia ese modelo, que tengo muchísimas dudas, lo que vamos a ver es la petición directa de Ucrania para poder participar. Ya veremos en qué grado y con qué calidad, tanto en las instituciones de la Unión Europea como en las propias de la OTAN. Apuntabas que va a haber Paz por conversaciones, ¿no?, la territorios, semana que no. viene. Sí, conversaciones hay desde el primer día. Esto lo hemos dicho muchas veces. La diplomacia y la guerra corren en paralelo. No se acaba la guerra para empezar la diplomacia, ¿no?
Hay un interés por parte de Qatar, ¿no? Tienen interés en mediar. China también ha ofrecido su mediación. India ha ofrecido su mediación. Pero ahora mismo quien se cierra completamente es Ucrania a cualquier fórmula que incluya paz por territorios. Ese conflicto día 607, pero ahora tenemos que sumar otro, el de la crisis en Israel. Estamos en el día 17. Sí, la verdad es que es un poco desalentador ir contando los días porque ves que no es una crisis pasajera, no, ves que no es un momento de calentamiento álgido y ahora de repente paramos, sino que vamos a ver que esta crisis no cesa. Fíjate qué datos tenemos y estos son los que manejamos, que ni siquiera podemos hacer un doble check sobre ellos, ¿no? 1.500 muertos y 200 secuestrados por Hamás y 3.000 muertos en Gaza. O sea, estamos hablando de cifras de guerra, ¿no? Cifras de una expresión que se ha utilizado últimamente. Murieron más personas el 7 de octubre en Israel que el 11 de septiembre en las Torres Gemelas en Washington. O sea, estamos hablando de una crisis sin precedentes y esto le ha seguido los 3.000 muertos en Gaza, que también es una cifra espeluznante, sinceramente. Y a todo esto, la visita de Biden a la zona. Hey, Judith. Hello, President. I'm so glad you're home. I'm not home. I'm glad you're out. Este es el sonido en el que el presidente Biden conversa con dos liberadas en Gaza. ¿Cómo se puede cuadrar todo esto? El apoyo de Estados Unidos. Bueno, yo voy a ser optimista con la visita de Biden a la zona. Creo que ha sido un éxito diplomático porque ha conseguido tres cosas que son importantes. Una, que la guerra no escale a gran velocidad. Vamos a decir, algunos dirán que, bueno, pues que hay, como decíamos, 3.000 muertos en Gaza, 1.500 en Israel y 600.000 refugiados. Bueno, de momento no se ha escalado. De momento no hay una operación terrestre. Recordemos, hace 2 semanas, por aquí, el ministro de Defensa israelí que decía que iba a convertir Gaza en una playa, básicamente, ¿no? Ahora, ¿por qué digo que Biden creo que ha triunfado? Porque ha conseguido calmar a Netanyahu y decirle al oído lo que no puede decir nadie más, que es cuál es el plan de salida. Una vez que tú ocupes Gaza, una vez que hayas derrotado a Hamás, ¿qué vas a hacer al día siguiente? Y eso es lo que yo creo que ha parado a Netanyahu, decir, bueno, espérate, que el aprendizaje del 11S por parte de Estados Unidos es que si no hay un plan de salida, si no hay algo que aportar a Afganistán, a Irak, en realidad pues te puedes empantanar 20 años en una guerra sin tener muy claro cuál es el resultado, ¿no? Por tanto, yo creo que es una buena noticia haber parado esa ¿cómo diría yo? Esa escalada militar, ¿no? Sí, sobre todo que Biden no es sospechoso, ¿no? Lleva 50 años en la primera línea con mensajes a favor de Israel, entonces sí que está, no sé si catalogado moralmente para decirle a Netanyahu, vamos a ver, párate y sobre todo respeta el derecho internacional. Si hay alguien a quien Netanyahu vaya a escuchar es al presidente Biden. No va a escuchar a nadie más, ni mucho menos a estos mediadores que han surgido. Decíamos India, China también se ha ofrecido. El ministro de Asuntos Exteriores habló con Blinken para ofrecerse en ese camino. Putin también ha aprovechado para meter la cuchara. A ninguno de estos va a hacer caso, pero a Biden sí. Y yo creo que es interesante porque le ha recordado la lección del 11S en Estados Unidos es que en el momento en que cruzas la línea de la legítima defensa y pasas a convertirlo en venganza, vas a perder el apoyo de la opinión pública, vas a perder la necesidad vas a tener los problemas penales, básicamente, vas a tener problemas con tus socios, vas a tener problemas con Arabia Saudí. Por tanto, sí a la legítima defensa, cuidado con convertir eso básicamente pues en un efecto demoledor sobre el futuro de Palestina. Es un análisis muy complicado, un escenario muy complicado, pero no sé si podemos sacar algunas conclusiones. Juan Luis. Bueno, yo creo que sí. Mira, la respuesta corta es que en este minuto la escalada no va hacia arriba. Estamos viendo las imágenes, la entrada en Gaza no se ha ejecutado, no hay una operación terrestre en marcha y hay una operación a largo plazo que es paremos este conflicto, vamos a dotar de recursos a Israel para recuperarse. Estamos hablando de 14.000
millones de dólares aprobados o pedidos a la seguridad nacional la pasada semana, más los 3.800 millones anuales que ya dota a Estados Unidos cada año. Entonces, por ahí hay una solución, pero insisto, va de la mano de la otra parte, que es cuál es el plan que va a tener Israel para construir la paz. No va a haber paz, no va a haber nada parecido si Israel no garantiza algo después. Esto es muy complicado y concluyo aquí, no quiero poner dificultades a Israel, pero hay una cosa muy complicada, que es que ni Hamas en Gaza ni Hezbollah en Cisjordania responden a los intereses tradicionales de los estados. Es muy difícil tener una interlocución con estos actores que para Estados Unidos y Europa son grupos terroristas, clasificados como tal, identificados como tal. Para otros actores son grupos legítimos, para otros son la auténtica y la verdadera Palestina. Pues con todo ese cóctel metido en el vaso, es muy difícil encontrar una arquitectura de paz que sea tranquila, que sea ejemplar y que no tenga problemas de ejecución. Vamos a ver si conseguimos esa arquitectura de paz. Pedro Antonio, estamos escuchando al profesor Manfredi y analizando las guerras, y es que todo esto, el desplome del comercio exterior, está siendo pues esa acumulación de diversas crisis que estamos teniendo, pero no solo de las guerras, ¿no? Tu análisis es mucho más amplio y por eso querías ahí perfilar, sacar esos hilos. Sí, la verdad es que cuando uno escucha todos estos dramas casi es un poco obsceno intentar interpretarlos económicamente. Lo que pasa es que ahí, y Juan Luis me podría dar la razón, detrás, por arriba y por abajo, por la derecha y por la izquierda de una guerra siempre hay un componente económico muy fuerte, ¿no? No se empiezan las guerras, que se sabe cuándo empiezan, como dice el dicho, pero no cómo van a acabar, ni cuándo, ¿no? Y este es un buen ejemplo. Entonces, cuando juntamos todo ese cóctel, pues no sé, por empezar del COVID, que ya nos hemos olvidado, ya apenas ves a alguna persona con una mascarilla, pero lo cierto es que, todavía la gente se contagia, aunque afortunadamente no es tan grave. Y luego vimos que al año siguiente, que era el de recuperación, de pronto empieza a subir el precio de la energía y los temas de los transportes internacionales que antes no sabían ni que existían. Pero vemos que se paraliza y se colapsa. Y vemos que faltan materias primas y que no te pueden vender el coche porque le falta no sé qué cosa de componente. Bueno, pero el 2022 ahí sí arrancamos, porque es el año, ese es el definitivo. Y Rusia invade Ucrania. Y en el 23, que parecía que, ya con las ayudas y con todo puesto a punto, con los recursos financieros de la Unión Europea, lo íbamos a conseguir. Y de pronto nos estalla. Es decir, parece como que en esa mochila, como en el anuncio ese del niño que salía al colegio y la madre empieza a echar en la mochila cosas, y el niño de pronto se desploma hacia atrás. No puede arrastrar la mochila. Bueno, por la mochila, la parte económica, la última que se veía afectada siempre es la parte internacional. ¿Por qué? Porque las empresas que lidian en ese ámbito son las mejores, son las que son las más eficientes, las que conocen los mercados. Luego te comentaré un tema, por ejemplo, hasta en los precios, cómo reaccionan muchísimo antes que las economías más locales, más domésticas. Bueno, pues acabábamos el 2022 con un crecimiento en España de las operaciones de exportación superior al 22%. Cuando son cifras tan grandes, eso requiere una interpretación más fina, no para asustar, pero eran crecimientos desmesurados. En el primer trimestre no íbamos mal. Ahora mismo, los últimos datos que dimos el otro día es que España está creciendo al 1.8, Castilla-La Mancha apenas unas décimas. ¿Qué ha pasado? Pero lo que ha pasado es que ese cúmulo de elementos variopintos, directamente económicos, y luego la brutal incertidumbre que nos rodea y que parece que no hay luz al final del túnel, pues a la economía le sienta fatal. Al inversor le aterra. Al comprador y al vendedor prefieren esperar. Tú que tenías pensado comprarte y cambiar de coche, te lo piensas 2 veces. Y vas al banco y te dicen que necesitas muchas más garantías y avales, o que no te lo dan, o te va a costar muchísimo más. Entonces te quedas paralizado. Y además, el escenario político es de parálisis. Es que parece que no es verdad, porque todos los años hay
procesos electorales que pasan un poco desapercibidos. Pero es que en este caso, por empezar desde España, pues pasan los meses y hacía bastante calor cuando votamos y va a empezar a hacer frío y todavía seguimos sin gobierno y en Estados Unidos están como están y en Europa ya están calentando motores porque hay elecciones el próximo año y cuando no hay elecciones en Brasil son Argentina, que luego lo comentará Juan Luis. Sí, madre mía, es que... Sí, yo lo que veo es que ante este panorama, que está todo entretejido, la pregunta de qué es antes, el huevo o la gallina, ¿cómo podemos ver esa relación entre el comercio internacional y el crecimiento mundial, por ejemplo? Pues yo creo que, por meter las dos cosas al mismo tiempo, tradicionalmente siempre la actividad internacional había aportado en positivo al crecimiento. Habíamos visto que las empresas que se salvaban vía el comercio internacional arrastraban a las demás y salíamos del agujero. En este caso yo creo que es que la economía, el debilitamiento generalizado de la economía, el que nuestros clientes no son tan ricos, sino más bien son pobres o más pobres y están replanteándose comprarnos o no, hace que el comercio exterior esté... Los economistas lo llamamos soft landing. Yo no sé si un soft o un poco más duro que soft. Está aterrizando bruscamente porque en apenas 6 meses pues hemos perdido muchísimos puntos porcentuales, ¿no? Yo creo que más bien es que la economía ha ido ralentizándose, acogotando las medidas contra la inflación y restringiendo la demanda, que al final, cuando tú restringes la demanda, la restringes para tus bienes locales y para tus bienes comprados en el exterior. Y tenemos esta situación en la cual, por motivos geopolíticos, por motivos de política económica, por motivos antiinflación, por motivos de todo, parece que todo confluye a que todo se paraliza. Y de pronto hasta el coche más rápido y más potente que teníamos, que era la actividad internacional, pues estamos viendo que se está parando. No quiere decir que esté parado, sigue creciendo, pero muy débilmente. Y no sé si el horizonte que tenemos pues lo va a hacer reactivarse en el corto plazo. No, es que escuchándote ese repaso cronológico que has hecho desde el 2020, ya para el 2024 el panorama muy volátil, ¿no? Con esta situación geopolítica mundial. Yo creo que el 2024, bueno, para empezar va a empezar a resolver situaciones que están en impasse. Pues habrá gobiernos. Yo creo que la evolución bélicas, pues aunque eso sea por enquistamiento, empezarán a encontrar, ahí no sé si Juan Luis me dirá que sí o que no, pero algún viso de solución, porque lo cierto es que estamos jugando las 3 en raya y nadie gana, porque en las guerras nadie gana. Entonces cuando nos demos cuenta que no tenemos que ganar, tú fíjate que llevábamos bastantes meses con la guerra en Ucrania, que iba a ser días, pero todo se está circunscribiendo a la franja inicial. Y las medidas y los viajes y las acciones políticas con el tema de Israel y Gaza, pues todavía no han escalado. Es decir, bueno, lo estamos construyendo. Yo creo que no quiero que haya que ser positivo para 2024. El 2024 va a ser un año de realismo. Es decir, políticamente se acabaron las vacas gordas, la alegría financiera, habrá que ser mucho más estricto, habrá que saber que hay cosas que podremos hacer y cosas que no podremos hacer, aunque nos gustara. Que lo que se debe se paga, esto lo hemos repetido varias veces, aunque algún ministro haya dicho que no es verdad, no, lo que se debe se paga, y si no lo pagas te tienes que endeudar, y estamos en unos niveles de deuda, lo decía José Carlos, imposible de aumentar, no podemos tener más deuda todavía, y por tanto 2024 va a ser un año de realismo. A mí me gustan más los años de realismo que de euforia, porque después de muchas copas, pues te das cuenta que has hecho alguna cosa inconveniente, ¿no? Yo confío en que el 2024, justamente porque sea un año duro, las empresas, las personas, yo creo mucho más en las personas y en las empresas que en los dirigentes, pues sabrán tomar decisiones más correctas, sabiendo que se acabaron las alegrías. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel.
trabajar con nieve y con frío, con la fe del que... Bueno, este es el trabajo de Rafael. ¿Por qué lo estamos escuchando, Pedro Antonio? Bueno, tú no habías nacido probablemente, Vega, en el año 1966, cuando Rafael hace esta interpretación en español de un viejo tema americano, pues porque yo creo que al final el trabajo es lo que tenemos más cerca a los ciudadanos, las personas. Hablamos del mundo financiero, monetario, todas estas cosas, la gran macroeconomía, pero al final el ser humano necesita sentirse útil. Y yo creo que el trabajo es el otro ámbito en el cual nos había ido muy bien hasta ahora y también empieza a debilitarse. El trabajo. Rafael, fíjate que está bastante bien grabado para tener unos cuantos añitos la interpretación. Nos pone sobre la mesa esos temas importantes que a veces nos olvidamos, que es que la gente necesita trabajar, las empresas necesitan encontrar trabajo y ahora podemos aportar alguna orientación sobre lo que está pasando en España sobre este ámbito. Pues venga, por ejemplo, estabas haciendo ese análisis, ¿no? De, por ejemplo, en España hay esa paradoja del mercado laboral con una de las mayores tasas de desempleo, pero luego la empresa necesita profesionales específicos. Sí, es algo realmente sorprendente. Como sabes, España, pues por mucho que hayamos creado, en estos últimos años hemos creado el 60% de todo el empleo a nivel europeo. Y está muy bien. El problema es que seguimos teniendo más de un 11% de tasa de desempleo, el doble que en la Unión Europea. El paro juvenil, ni te cuento, por encima del 25%. Eso es un drama. Es un drama para nuestra juventud. Entonces, con ese ámbito diremos, bueno, pues ya está, aquí cualquier empresa seguro que encuentra profesionales. Pues la paradoja es que no es verdad. La paradoja es que, curiosamente, cuando se hace una encuesta, hay el único dato importante sobre la real necesidad de trabajadores la hace el INE, hace una encuesta trimestral de costos laborales, por lo cual ve si las empresas tienen facilidad para encontrar los profesionales, y nos dice que no, que prácticamente más de un 20% de opciones de trabajo se quedan vacantes. Habrá que las empresas se den cuenta que no tienen profesionales, le falta formación. ¿Cómo casa eso con tanto desempleo? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Por qué la formación no hace que tengamos los profesionales que la empresa necesita? Bien. ¿Y por qué estamos envejeciendo tanto las plantillas? Yo entiendo que todo ministro de Hacienda o de Trabajo, o sea, hay que alargar la jubilación porque, bueno, pues vivimos más, todo está muy bien. Pero lo cierto es que las plantillas envejecen. Y los jóvenes, y ahí Juan Luis lo conoce muy bien, pues se plantean que a lo mejor no es España el sitio en el que tienen que buscar sus habichuelas, ¿no? Nos encontramos con que hay un flujo de profesionales que vienen de otros países a cubrir vacantes, veremos por qué, y luego nuestros jóvenes tan preparados y tan formados, con idiomas y con máster de todo tipo, pues resulta que no les ofrecemos las oportunidades y tienen que irse a otros mercados con mayores posibilidades. Pues Pedro Antonio, ese anacronismo. Ese análisis, ¿cuál podría ser la conclusión en un minuto que vamos ya llegando a las 10 de la noche? Pues primero, yo creo que la formación es todavía un elemento pendiente, una formación en que la empresa participe y en el que además no solamente seamos conscientes que no solamente las cuestiones salariales son las importantes. El joven demanda flexibilidad, conciliación, el teletrabajo, esos intangibles que nos han aparecido y que el empresario debe manejar para hacer atractivo un puesto de trabajo a un chaval preparado, pero que se plantea quedarse en España o irse fuera. Uh-huh. Eso es lo que debemos reflexionar, sobre todo nuestras autoridades. Nada, también un minuto para ti, Juan Luis. Nos quedaba algo de actualidad, por eso lo quiero comentar contigo. Primera vuelta de Argentina, ¿cómo lo has visto? Otra vez los sondeos han fallado. ¿Qué ha pasado? Bueno, lo que ha sucedido es que cada vez el voto es más volátil, más lento, o sea, se decide más sobre la marcha y es más difícil de predecir. El votante actual es muy difícil que sepamos lo que va a hacer a un mes vista, ¿no? Las elecciones argentinas, de titulares, pues gana Felipe Massa, que era el gran candidato a batir y ha salido por encima del 37%, y pasa a la segunda vuelta Javier Milei, que nos va a dar tardes de gloria en estas próximas 4 semanas, con esas declaraciones descacharrantes, con esas imágenes suyas con una motosierra.
Bueno, vamos a ver en qué queda, ¿no? Yo en este minuto creo que Massa tiene un poquito de ventaja, pero Milei no está derrotado ni muchísimo menos. Pues lo vamos a ver, ese resultado también abierto. Pedro Antonio Morejón, Juan Luis Manfredi, gracias por estar en esta noche de cena en Cuenca y, bueno, cocina a 4 manos que hemos hecho Pachi y yo. Gracias. Un placer, hasta luego. Gracias por Adiós, acompañarnos. gracias. Llegan las noticias de las 10 de la noche. Buenas noches.